En el presente video hablaremos sobre las 5 fases del duelo, las cuales son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. El duelo es la reacción normal ante la pérdida, ya sea de una persona querida, de un animal, un objeto, un trabajo, una pareja, entre otras cosas. Si nos vivimos el duelo adecuadamente, es posible que quedemos estancados en alguna de estas etapas. Aquí mencionamos 5 etapas sucesivas, pero se insiste que no siempre deben de ser sucesivas, ni tampoco se viven todas en realidad. El proceso de recuperación del duelo suele depender de diversos factores: las circunstancias de la muerte del difunto, la intensidad de la relación que tenían, si existían conflictos no resueltos, la madurez emocional, el entendimiento de la naturaleza del ser humano, etc. Veamos cuáles son estas fases. Número 1. La negación. Usualmente nuestra primera reacción ante la muerte es sentirnos incrédulos, confundidos, como si no hubiera sido real. Lo que estamos viviendo nos cuesta asimilar de inmediato la pérdida, y es como si nuestras emociones se congelaran, nos sintiéramos indiferentes. Quienes estancan en esta etapa usualmente tratan de no pensar en la pérdida, evitan hablar del tema o prefieren creer otras versiones alternas, desviándose de la realidad, como por ejemplo creer que la persona se fue de viaje, aunque la pareja en el fondo quiere, pero no lo quiere admitir. Número 2. Ira. En esta etapa solemos enojarnos buscando culpables de nuestra pérdida, a veces en los demás o nosotros mismos, lo que producirá sentimientos de culpa incluso aunque no hayamos tenido control ante lo sucedido. Podemos culpar a la vida, a Dios, o incluso se puede sentir ira en el ser querido que nos abandonó. La ira suele aparecer ante la frustración de la muerte irreversible y la falta de soluciones a ella. En casos extremos, las personas no pueden ir elaborando el duelo porque quedan atrapadas en una reclamación continua que les impide despedirse adecuadamente del ser amado. Número 3. Negociación. En esta etapa es cuando se empieza a asimilar la pérdida y es como si tratáramos de negociarla, buscando recuperar lo perdido preguntándonos, ¿qué hubiera pasado si hubiera actuado de otra manera? A veces intentamos negociar con Dios o con la vida antes o después de que se produjo la pérdida. Las personas que se estancan en esta etapa se quedan pensando en lo maravilloso que hubiera sido si la pérdida no hubiera sucedido. Siguen intentando recuperarlo y hacen todo tipo de cosas para lograrlo y no terminan de aceptar su realidad. Un ejemplo de esto es una madre que busca a su hijo perdido durante muchos años sin descansar, aún esperando encontrarlo con vida. Número 4. Depresión. A medida que avanza el proceso de duelo y se va asumiendo la realidad de la pérdida, se comienza a contactar con lo que implica emocionalmente la ausencia, lo que se manifiesta de diversos modos, como pena, nostalgia y tendencia al aislamiento social y pérdida de interés por lo cotidiano. Aunque se denomina esta fase depresión, sería lo más correcto denominar la pena o tristeza, y mucha gente se queda estancada en la etapa que sigue llorando a mares cuando se habla del tema, aunque haya pasado varios años. Número 5. Aceptación. Se supone la llegada de un estado de calma, asociado con la comprensión, no solo racional, sino también emocional, de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos inherentes de la vida humana. Se podría aplicar la metáfora de una herida que acaba cicatrizando lo que y no implica olvidar lo perdido, sino recordarlo de manera que podamos vivir nuestra vida normalmente nueva. Con el tiempo recuperamos nuestra capacidad de experiencia, de alegría y de placer. Las personas que quedan estancadas en esta etapa no niegan la pérdida, no se sienten ni tratan de hacer algo para revertir la situación. Puede incluso que no se sientan tan tristes, pero sin embargo están convencidos de que su vida no volverá a ser igual y que se niegan a vivir con normalidad, pues no terminan de aceptar su nueva realidad. Esto también afectaría su vida cotidiana. Es por eso recomendable
vivir su duelo sin complicaciones y expresar sus sentimientos y cómo se sienten. Hablar con las personas, tratar la manera de mantenerte ocupado para que el duelo no afecte tu vida.